noches, bienvenidos a México Crítico, un espacio donde analizamos los retos sociales y políticos que enfrenta México el día de hoy. Mi nombre es Alejandro Campo y en este programa abordaremos temas cruciales como la privatización de recursos, la marginación social y la corrupción en las instituciones, así como también las políticas públicas para el cuidado del medio ambiente. Para esto tengo aquí a mis compañeros Ángel Uriel, María Dalí, Víctor Manuel y Jonathan Baez para exponer los siguientes temas. Para el tema de la privatización nos acompaña mi compañero Ángel Uriel. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas noches, Alex, compañeros, audiencia que nos escucha. Yo les voy a hablar un poquito acerca de la privatización en México. Para entender qué es la privatización. La privatización en México se refiere al proceso de transferir la propiedad y operación de empresas estatales al sector privado. Este fenómeno fue impulsado por el modelo neoliberal. Ha tenido lugar en varias etapas a lo largo de la década de los 80s, 90s y principios de los 2000s. En México hemos tenido ciertas privatizaciones destacadas. La más importante fue Telmex, que originalmente fue una empresa estatal, la cual fue nacionalizada en el año de 1972 y posteriormente privatizada. La venta se realizó a través de una subasta pública y el comprador principal fue un consorcio liderado por Carlos Slim. Dentro de la industria azucarera, la privatización afectó a diversas empresas y fábricas relacionadas con la producción del azúcar. En México, los sectores económicos más afectados por la privatización desde los 80 han sido la banca, las telecomunicaciones y la industria petrolera. Estos sectores, que históricamente fueron controlados por el Estado, fueron paulatinamente transferidos al sector privado a través de diversas reformas y políticas económicas. La banca durante los 80s y 90s se llevó a cabo en una privatización múltiple, que anteriormente era propiedad del Estado. Este proceso implicó la venta de estados estatales a inversionistas privados, nacionales y extranjeros. Por su parte, dentro de la industria petrolera, aunque la Constitución mexicana establece que Petróleos Mexicanos es propiedad de la nación, en las últimas décadas se ha debatido y promovido la participación privada en la exploración y exportación de hidrocarburos, así como en la generación de energía eléctrica. Muchas gracias, Ángel. Para el siguiente tema nos acompaña nuestra compañera María Dalí. Muy buenas noches, María. Hola, buenas noches a todos. Gracias por el espacio. Y bien, cuando hablamos de marginación, no solo estamos hablando de pobreza, sino es una combinación de un entorno en donde hay violencia, falta de oportunidades y las consecuencias de no tener apoyo para la educación y para la salud. Se buscan entonces varias salidas rápidas como la delincuencia, la drogadicción e incluso la prostitución. Otra consecuencia grave es buscar la inmigración para encontrar de alguna forma la paz que necesitan, porque aquí seguirá habiendo desempleo y falta de oportunidades. Vivir en marginación también es carecer de escuelas, de servicios médicos, vivir en casas improvisadas o que pues realmente no tienen las adecuaciones para habitarlas en plenitud. Es también trabajar todo el día y que pues aún así existan todavía varias cosas que nos hagan falta, varias cosas básicas, ¿no? Y bueno, a pesar de que en nuestro contexto no nos haga falta nada, la realidad de muchas otras familias es diferente, porque bien se sabe que la desigualdad no ha desaparecido. Y bueno, eso es todo en cuanto a marginación, Alex. Para el tema de la corrupción nos acompaña nuestro compañero Víctor Manuel. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches, mis estimados oyentes y mis compañeros. El día de hoy, más bien en esta noche, les vengo a platicar de un clásico que todos conocemos, que está entre las sombras, pero todos lo conocen muy bien. Así es, hablo de la corrupción. Socialmente, esto nos ha afectado a nosotros los ciudadanos, ha generado desconfianza entre nosotros. Esto ha alimentado la impunidad, la violencia y la desprotección de grupos vulnerables, como las mujeres víctimas de feminicidio. Económicamente, la corrupción ha generado pérdidas millonarias, equivalentes al 18% del PIB, Producto Interno Bruto, ahuyentado a las inversiones extranjeras y provocado desvío de recursos públicos que debilitan sectores clave como salud y educación. Y cómo no, esto no faltaba menos más en políticamente. Ha favorecido la concentración de poder,
debilitando la independencia judicial con reformas cuestionadas, aumentando la militarización civil y permitiendo la violencia contra actores políticos. Este panorama refleja que la corrupción no es un solo delito aislado, sino una estructura que debilita la democracia, la justicia y el desarrollo social. Muchas gracias, Víctor. Y para terminar con este bonito podcast, nos acompaña nuestro compañero Jonathan Baez con el tema de las políticas medioambientales. Hola Alex, buenas noches. Yo les hablaré un poco sobre el cuidado del medio ambiente en México. México se caracteriza por tener una biodiversidad muy grande. Es considerada una de las más ricas del mundo. Sabemos que 2.678 especies de plantas y animales están oficialmente en peligro. Este dato del INEGI pues no es solo un número, sino que también es la señal de que nuestro ecosistema está al borde del colapso, principalmente por la deforestación y la caza ilegal en México. También una de las afectaciones más recientes fue la deforestación de más de 10.000 hectáreas en la selva maya, lo cual ocasionó impactos en acuíferos y cenotes, todo esto provocado por el Tren Maya. Pero esta crisis pues no termina ahí. También nuestra forma de consumir y desechar es insostenible. ¿Sabían ustedes que apenas reciclamos el 6.1% de nuestros residuos? Casi menos del 7%. La inmensa mayoría, que es el 69.1%, termina enterrada en rellenos sanitarios y otro 24.6% en sitios controlados, que pues no siempre es la solución ideal. Este problema también se ve afectado por las grandes empresas, las cuales producen casi 4.9 millones de toneladas al año. El 80% de estos residuos se va a empresas autorizadas, pero el otro 18.2% es manejado internamente por estas empresas, lo cual plantea pues dudas por el seguimiento y la prevención sobre hacia dónde se dirigen todos estos desechos. También nuestra agua, que es nuestra principal fuente de vida, también está en emergencia. ¿Sabían ustedes que 7 de cada 10 ríos en México presenta algún grado de contaminación, principalmente por aguas residuales provocadas por empresas? Y esta contaminación fluye hacia nuestras comunidades y ecosistemas. Pero no menos importante está el principal problema, que es el aire que respiramos. Las 3 ciudades más contaminadas son Metepec, Estado de México, Guadalajara y más recientemente Monterrey. La partícula que se encuentra en el aire es el PM2.5, que es la más peligrosa porque penetra profundamente en nuestros pulmones y nuestro torrente sanguíneo. Las consecuencias a nivel social pues son devastadoras, ya que provoca enfermedades como el asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedades cardiovasculares, también el cáncer de pulmón. Un estudio que se realizó recientemente en el Tecnológico de Monterrey reveló que la contaminación del aire causa aproximadamente 2.300 muertes prematuras cada año en esta ciudad. Las principales víctimas son los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 60. ¿Quiénes son las principales responsables de esta nube tóxica? En primer lugar tenemos al transporte, que encabeza pues nuestra lista con un 25.2% de las emisiones, seguido por la generación de electricidad con un 17.1% y por último las actividades agrícolas y ganaderas con un 12.1%. Ustedes se preguntarán por qué los sectores agrícolas y ganaderos. Bueno, esto se debe a que el 98.8% de las unidades de producción agrícola depende de plaguicidas y fertilizantes químicos que contaminan suelos y acuíferos. Solo una pequeña parte de esta minoría adopta prácticas más sostenibles como abonos orgánicos, rotación de cultivos, labranza de conservación o biofertilizantes. Entonces, esta sería un poco la situación de México en estos últimos años sobre el cuidado del medio ambiente. Alex. Bueno, como hemos visto, la privatización, la marginación y la corrupción están entrelazadas y afectan directamente al desarrollo ambiental y social de este país. Es fundamental que como sociedad exijamos transparencia, inclusión y políticas ambientales efectivas que protejan nuestro futuro. Muchas gracias a todos mis compañeros por haber participado en esta conversación. Los invitamos a seguir informándose y a participar activamente y compartir este podcast para que juntos podamos construir un país mejor. Muchas gracias.